Gracias por acceder a ver este video de reflexión sobre el periodo extraordinario de recuperación. Mi nombre es Sonia Macías y soy maestra especialista en zona de supervisión de educación especial. Quiero mencionarles que los documentos que voy a tratar en este video están en un enlace en la descripción precisamente de este video, de este tema, en mi canal de YouTube, al cual pueden acceder con darle clic al enlace mismo. Pero vamos a empezar. ¿De dónde surge el periodo extraordinario de recuperación y para qué sirve? Sus antecedentes las tenemos en el Acuerdo 26-12-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje. Ahí mismo en este acuerdo nos menciona que precisamente para mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 se tomó la medida de suspender las labores escolares, pero que se implementó la estrategia Aprende en Casa como oferta educativa, no dejando de lado todas las acciones pedagógicas que cada uno de ustedes como docentes fueron implementando con sus grupos por los diferentes medios, ¿sí? Quiero comentarles que en este documento fue la primera vez que nos marcan 3 niveles de comunicación y participación de los alumnos. La sostenida, que es aquellos que llevaron un seguimiento de la programación de Aprende en Casa por algún medio, una comunicación continua con ustedes, una participación en las sesiones que ustedes tenían con sus alumnos y la realización de las tareas, de las actividades que ustedes les indicaron. También teníamos otros alumnos que tenían niveles de comunicación y participación intermitente con baja participación en actividades propuestas por ustedes. Y a ellos los describen como aquellos que hicieron un seguimiento ocasional de la programación Aprende en Casa, tuvieron una comunicación esporádica con ustedes y una entrega parcial de trabajos que ustedes sí fueron dejando a lo largo del ciclo escolar. Pero también teníamos alumnos con comunicación prácticamente inexistente, es decir, sin posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, porque no había evidencia alguna. Sin embargo, fíjense bien, aquí había un punto que tendríamos que haber considerado, que hubieran hecho un seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2. Mi pregunta sería, ¿cuántos de nosotros hicimos uso de este Aprende en Casa para que los alumnos sí accedieran a ellos? ¿Y cuántos recuperamos lo que aprendieron ellos con esta estrategia? Aquí mismo en este acuerdo nos marcan orientaciones pedagógicas para poder evaluar a nuestros alumnos y son muy interesantes estas orientaciones pedagógicas que hay que seguir retomando. Una es que la evaluación debería de adaptarse a las circunstancias actuales. ¿Qué circunstancias habían en sus alumnos? ¿Qué circunstancias había con ustedes mismos? ¿Cómo era esta interacción? ¿Cómo pudimos acceder a emitir una evaluación que permitiera mejorar el aprendizaje de los alumnos? Ahí mismo nos dice que otra de las orientaciones era reconocer el esfuerzo de ellos, pero también incentivar a aquellos que iban en comunicación intermitente y dejar esa abierta la posibilidad de recuperar a aquellos que realmente no establecieron comunicación. ¿Realmente lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Otra orientación era identificar y modificar los aspectos del proceso que obstaculizaban el logro de los propósitos educativos. ¿Qué modificamos? ¿Qué ajustes hicimos? ¿Qué veíamos que no podían acceder los alumnos y que nosotros accedimos a evaluarlo de una manera distinta o más flexible? Otra orientación era indagar en diversas fuentes para obtener información de ellos, por ejemplo, las opiniones de los alumnos, las opiniones de los padres de familia, si había tareas que nos permitieran revisar algunas evidencias de aprendizaje, o nosotros preguntamos qué saberes adquirieron dentro de su casa que no tenían relación con el programa de estudio, pero que sean aprendizajes relevantes para la vida. ¿Qué aprendieron sus niños dentro de casa que antes no sabían hacer? ¿Fueron más responsables? ¿Fueron más participativos en las tareas de casa?
¿Pudieron acceder a poder ayudar a sus hermanos más pequeños, a cuidarlos? ¿Qué desarrollaron? Tenemos que entender precisamente que una de las orientaciones era tomar como parámetro el punto de partida de ellos antes de la intervención pedagógica y ver que en el resultado final haya habido un avance. Para ello, era necesario platicar con los padres de familia, que antes no hacían sus hijos, que ahora hacen. Los niños van a regresar más maduros, una forma de pensamiento totalmente distinta a como lo llevaba antes. Ustedes van a ir reconocer a sus alumnos, porque antes del 20 de marzo del 2020 eran unos, pero después ya casi de 18 meses que los vamos a ver, van a ser diferentes, van a pensar diferentes, van a tener una situación diferente. ¿Qué es lo que sucede con nuestros alumnos ahora? Ahora nos dice también en las orientaciones pedagógicas que sería injusto atribuir irresponsabilidad o falta de interés cuando han enfrentado barreras de aprendizaje, pero ahora sí, estas barreras son debidamente atribuidas a lo externo del alumno, no son de los alumnos propios, porque a veces dicen, el alumno que enfrenta barreras, como si ellos tuvieron la barrera, ¿sí? Y que la barrera es atribuible a ellos, o se enfrentan barreras como decir que tienen necesidades, pero en este documento sí nos dice cuáles son las barreras que enfrentan y que nosotros teníamos que haber considerado que acceso a dispositivos es externo al alumno, conectividad externo al alumno, disposición de espacios adecuados en el hogar es independiente del alumno, relaciones intrafamiliares, qué sucedía con la familia, o ahora sí, el interés del adulto de acompañar a su hijo o el nivel de comprensión ante esta situación. ¿Qué hicimos nosotros? Ajustamos por estas barreras la manera de evaluar a los alumnos. La evaluación es para mejorar aprendizajes, es para mejorar el aprovechamiento académico y es para analizar los resultados y tomar decisiones. Esto es evaluación con enfoque formativo. Pero derivado de estas orientaciones pedagógicas que estaba en el Acuerdo 26-12-20, surge ahora el Acuerdo 16-06-21 para regular las acciones específicas relativas a la conclusión del ciclo escolar 2021. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí ya se comienza a mencionar que va a haber un periodo extraordinario de recuperación. ¿Sí? Anteriormente se había dicho que iba a haber como un curso, ¿sí? Remedial, ¿recuerdan? Bueno, pues ahora lo llaman periodo extraordinario de recuperación. De hecho, en algunos de mis videos yo retomo este curso remedial, también utilizando los documentos normativos, y es casi lo mismo. Les recomiendo que lo vean ahí en mi canal de YouTube. Bueno, pero vamos a ver por qué surge el periodo extraordinario de recuperación. Nos dice en este acuerdo que es precisamente cuando no existen las condiciones para valorar a los alumnos cuya leyenda fue información insuficiente, conforme al numeral séptimo de este mismo acuerdo, entonces la calificación se va a reportar hasta que concluya el periodo extraordinario de recuperación y que este periodo extraordinario de recuperación se abarcará del inicio del ciclo escolar hasta el término del primer periodo de evaluación, o sea, hasta noviembre. Vamos a tener 3 meses de trabajo de un plan de atención bajo un esquema de nivelación de grado que se va a realizar para nuestro grupo, pero tiene que partir de una valoración diagnóstica. Es decir, no dejamos de lado en lo que hacemos cada vez que iniciamos un ciclo escolar, la evaluación inicial. Y vamos a ver qué es lo que saben y no saben nuestros alumnos. Pero sobre todo, fíjense bien, en este acuerdo 160621 nos habla que esta valoración diagnóstica y este plan de atención va a ser sin excepción a todos los alumnos, pero dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente e inexistente. Es importante retomar esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra forma de trabajo pueda ser en equipos para que los alumnos que estuvieron conectados con nosotros
puedan servir como de mediadores para aquellos que apenas va a ser nuevamente su primer contacto en este año 2021 con la escuela. Por eso dice que es prioridad a ellos. Es lógico que hubo alumnos que tuvieron barreras en el sentido de enfrentar una falta de conectividad, en el sentido de tener esa barrera enfrente de ellos de no tener un dispositivo. Enfrentaron esas barreras que no pudieron minimizar ni eliminar y nunca se conectaron y que ahora va a ser la oportunidad de presentarse. A lo mejor los demás no se presentan, pero es necesario comenzar a diseñar un plan de atención que pueda ampliarse durante todo el ciclo escolar, nos dice el acuerdo 1606, pero fíjense bien, dice con actividades adicionales, con ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas u otras estrategias que les permitan recuperar el grado previo. Por eso, para mí, mi sugerencia, no vean contenidos, vean procesos, vean habilidades, vean destrezas, desarrollen en ellos cómo poder enfrentar el contenido a través de la comprensión del proceso. Es lo que necesitan desarrollar ellos para poder continuar con los aprendizajes del siguiente grado escolar. Pero fíjense bien, este periodo extraordinario de recuperación tiene una finalidad específica. Nos dice el acuerdo que se llevará a cabo el registro de calificaciones finales que corresponderían al 2021 cuando concluye este periodo. Es decir, en noviembre vamos a poder emitir una evaluación para aquellos alumnos intermitentes e inexistentes del ciclo escolar 2021. Pero también nos dice que en aquellos casos en los cuales demostraran estos alumnos que fueron constantes en la comunicación con ustedes, muestren conocimientos, habilidades, destrezas mucho mayores a una evaluación que ustedes le pusieron en el 2021, puede entonces ustedes como docentes o el director realizar la rectificación de estas calificaciones y emitir nuevamente una boleta. Entonces, ¿qué tanto tendríamos que trabajar estos 3 meses? Pero hay algo, vamos a enfrentar otra barrera, que es la pandemia misma, que es la suspensión de clases. ¿Qué va a suceder? Que es posible que nosotros podamos comenzar a implementar acciones para el periodo extraordinario de recuperación, de regularización, sí, con todo el colegiado, pero que sea funcional a distancia y presencial. Porque considerando circunstancias y necesidades y organización de cada escuela, nos vamos a ir a distancia muy pronto otra vez. Y yo creo que es importante que durante la primera semana de clases y si no hasta el mismo primer día podamos poner las reglas de cómo vamos a trabajar durante este ciclo escolar que vamos a hacer un híbrido. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos y ya tenemos también un documento normativo en donde dice que si hay una presencia de COVID en el salón, se suspenden a todos los niños. ¿Y qué va a pasar en esa suspensión? Otra vez irse en casa y nos vamos a quedar sin evidencias. Es aquí donde yo hago mi humilde propuesta a ustedes de ciertas consideraciones y de ciertas sugerencias para que pudiéramos trabajar con los alumnos sin perder el trabajo con los conocimientos del ciclo escolar y sin perder, sino al contrario, tener evidencias de que los alumnos van avanzando en esa responsabilidad. Y en primera, quiero poner ante ustedes las siguientes consideraciones para la organización escolar. 1. En el numeral 9 de este acuerdo que acabamos de ver, dice que debe priorizarse la atención de los educandos que durante el ciclo escolar mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente para su atención en la escuela. ¿Cómo vamos a retomar estos alumnos que sí se van a presentar? Que son los que seguramente los papás van a acceder a que acudan a la escuela. Entonces, dice aquí también en el numeral 9 que hay que organizar jornadas de atención a ellos. En esta organización escolar, desde el primer día
de clases, vamos a tomar medidas sanitarias. 1. Tenemos que trabajar desde el primer día el uso del cubrebocas, el lavado de manos. ¿Cómo vamos a convivir entre los alumnos? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo con la sana distancia de vida? ¿Cómo vamos a desarrollar los recreos? ¿Cómo vamos a evitar que entre ellos se estén prestando los útiles y alcanzar a comprender la transmisión que hacemos al prestarnos las cosas cuando no tenemos una mano desinfectada? Y cómo trabajar temas socioemocionales en donde ellos entiendan que no es que discriminemos, es el cuidado. Cuidamos a ellos, nos cuidamos nosotros, cuidamos de ellos. Eso el primer día. Poder trabajar con padres de familia a base de un recado para que ellos tengan claro que si hay suspensión de clases, vamos a revisar la manera en que puedan apoyarse entre sí. ¿Quiénes viven cerca de quiénes? ¿Quiénes tienen el teléfono de quiénes? ¿Quiénes pueden comunicarse tareas? ¿Cómo vamos a tener esta comunicación con los padres de familia para evitar volver a reproducir alumnos inexistentes o intermitentes, sino que nosotros podamos tener una forma de comunicación? Y yo sugiero tener un cuaderno exclusivo de actividades a distancia. ¿Cómo usarlos? Bueno, yo creo que la manera de usar este cuaderno a distancia es a través de una guía. Si ustedes están planeando en este primer periodo de extraordinario de recuperación con un plan de acción donde vamos a tener ciertos conocimientos, contenidos, ciertas páginas del libro que vamos a revisar, ustedes hagan una guía de cada mes, por ejemplo, pero esta guía mensual puedan dividirlos por semanas. Ustedes le pueden entregar la guía a los padres de familia el primer día de clases para el trabajo de todo septiembre y decirle, en caso de que se lleguen a suspender clases por alguna situación de riesgo, aquí en la guía está por semanas, ustedes sabrán en qué semana estamos y en esa semana trabajen lo que dice ahí en los contenidos con las páginas de los libros en su cuaderno de trabajo a distancia. De tal manera que cuando pasen las 2 o 3 semanas de suspensión y se presenten, los alumnos entregan su cuaderno de trabajo a distancia como evidencia de lo que hicieron y nosotros recuperamos los ejercicios. ¿Qué les parece? Podemos organizar también jornadas de atención. Posiblemente nos obliguen a los maestros a que sí nos tendríamos que presentar y estar aislados en nuestro salón. Ok, podemos citar a algún alumno que sabemos que estuvieron inexistente o intermitente, que lógicamente sean aquellos alumnos que requieran necesitar de alguna explicación, podemos citarlos a él solo, tener nuestra distancia y darle la explicación necesaria en un tiempo de asesoría, no más allá de 1 hora. Y puede ser otra estrategia para poder trabajar de manera híbrida con ellos. Esas son 2 de mis propuestas para poder recuperar la atención de estos alumnos y no quedarnos nuevamente sin evidencias. Sabemos que en un documento de los normativos nos está mencionando que la manera de poder trabajar es que parte del alumno se presente en un día y parte de otro del grupo se presente en otro día y que los viernes sean los alumnos en los cuales se haya evidenciado dificultades de conectividad, por ejemplo, o dificultades de aprendizaje. Yo les sugiero lo siguiente: para que ustedes puedan llevar de manera más sencilla y sensible para ellos, es de que se presenta parte del grupo el día lunes, por ejemplo, y ellos ya saben que tienen que trabajar en martes con la guía de trabajo que ustedes les dan, o que ahora sí hagan uso de la estrategia Aprende en Casa. Al otro día revisan el programa en casa y con 2 preguntas que contesten en su cuaderno a distancia o cuaderno de asignaturas. ¿De qué se trató el programa y qué fue lo que te gustó? Con estas 2 preguntas, el alumno va a poder reflejar su comprensión, lo que vio en el programa, lo que pudo acceder a ellos, un dibujo que haya hecho del programa, el ejercicio que más le haya gustado.
O también en ese día, a lo mejor una vez a la semana, puedan tener su reunión de Meet como ustedes lo estaban acostumbrando. De tal manera que ya van a llevar una organización, un día presencial, un día de asesoría, un día a distancia, un día de trabajo con sus libros en casa. Creo que ahora sí no nos va a agarrar la pandemia en este ciclo escolar, sí que viene 21-22, de una manera de estar incomunicados, porque nosotros vamos a tener que desarrollar distintas habilidades de seguimiento para nuestros alumnos. Esta es una parte de las propuestas que yo les hago para este trabajo en este periodo de extraordinario de recuperación. Pero también yo quiero que ustedes comprendan y comprendamos que hemos desarrollado habilidades y que la educación a distancia nos favoreció. En las niñas, niños y adolescentes favoreció en que pudieran ser más responsables en el cumplimiento de sus tareas o dentro de casa. Son más autónomos, han desarrollado hábitos de estudio personales, a lo mejor ya tienen una estructura y una rutina específica, han podido ser autodidactas, han podido, sin dar seguimiento a sus cuadernos, tener cuadernos presentables. En los papás, el poder acompañar a a sus hijos en el aprendizaje, el poder ver esas dificultades para aprender, el poder apoyarlos en las actividades. A lo mejor les hicieron la tarea, pero hicieron algo, hicieron un esfuerzo. Hay que reconocer esas habilidades que además hicieron que los papás los valoraran a ustedes, compañeros. En verdad, los papás nos valoran más. Pero ahora ustedes tienen que comprender que cuando lleguen sus alumnos van a venir con distintos procesos de aprendizaje. Cada quien aprendió la suma, la resta, la división, a leer de diferente manera, porque los papás, los tíos, los abuelitos, todos hemos aprendido de diferente manera y así se los enseñamos. Y hay que ser comprensibles. Nosotros también desarrollamos habilidades en esa búsqueda de alternativas para la enseñanza, en ese conocimiento de la tecnología, el cómo comunicarnos a distancia y darnos a entender sin tener al alumno enfrente, sin tener su cuaderno, cómo expresarnos de diferente manera. Maestros, espero de veras que este video sea nada más de reflexión. No les trato de enseñar algo, trato de que reflexionemos a qué nos vamos a enfrentar, qué nos plantean los documentos que a veces nos parece totalmente ideales, irreales, pero que a lo mejor sí podemos asumir para nuestro desarrollo dentro de la escuela, dentro del aula, dentro a distancia, dentro de lo presencial. Y ahora, quiero compartirles 9 intervenciones que ustedes pueden verlos desarrollados y completos en la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19. También este documento lo tengo en el enlace para que ustedes puedan acceder. Y lo vamos a ver en consejo técnico, pero es importante que los tengamos muy claros. Uno es reactivar el funcionamiento de los comités participativos de salud dentro de las escuelas, que son la limpieza constante. No lo echen de menos, en verdad no echen de menos el acceso a agua y jabón que debe de tener la escuela, cómo poder tener esta intervención para evitar contagios, cómo cuidarnos maestros, cómo cuidarnos en grupos de riesgo, porque hay muchos de nuestros compañeros maestros que son de grupo de riesgo, cómo apoyarnos, cómo continuar trabajando a distancia y cómo trabajar a presencial también, pero de una manera de apoyo entre ellos, porque a lo mejor no podrán presentarse, pero los papás, los alumnos poder acceder de diferente manera. Uso obligatorio del cubrebocas, mantener la sana distancia en el salón, maximizar el uso de espacios abiertos como es el patio, como es el mismo aula de usos múltiples. Tenemos suspensión de ceremonias y reuniones, hacer la detección temprana, poder ser honestos entre los alumnos y entre nosotros mismos en casos de COVID, no minimizar ninguna de las secuelas o ninguna de cada una de las detecciones de lo que sintamos, ninguna sintomatología debe ser minimizada y cómo apoyarnos socioemocionalmente entre nosotros y a los alumnos. Todos estamos viviendo situaciones difíciles, son muchas nuestras preocupaciones, pero para todo tenemos respuesta porque ustedes son excelentes en su trabajo. Pues espero que esto les sirva
para reflexión solamente, para poder darnos una idea de formas de organización y de atención a nuestros alumnos. Y recuerden, los primeros alumnos que se van a presentar son aquellos que enfrentaron la barrera de un dispositivo o de una conectividad y que es una oportunidad de volver a la escuela. Pero con ellos tenemos un plan de acción que va a ser muy necesario implementar y que nosotros lo sabremos hacer bien. Recuerden, procesos, no contenidos, procesos, no contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.